Esta mañana de viernes 2 de noviembre, en el Día de los Muertos, estamos siguiendo de cerca estos adelantos que está haciendo el gobierno electo de quienes van a conformar el gabinete, de quienes serán las personas que llevarán a cabo las tareas de la administración pública mexicana. Ya tenemos la información prácticamente de quién es el gabinete completo en términos de las secretarias de Estado. Han ido nombrando también otros futuros funcionarios y uno de ellos es Gerardo Ferrando Bravo, en un tema divisivo, en un tema que ha colocado un debate abierto en las últimas semanas, particularmente en los últimos días y en las últimas horas, que es el tema del aeropuerto. Estamos siguiendo de cerca los nombramientos en ese sentido, y Gerardo Ferrando Bravo, que ya en su momento fue director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro y otras responsabilidades públicas en su biografía política y de funcionario público, pues ahora será el futuro el futuro director del Grupo Aeroportuario Mexicano. Así que Gerardo Ferrando Bravo, gracias Gerardo por tomarme la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Carmen? Me da un gusto enorme saludarte. Han pasado varios años y felicitarte además de esta opción adicional de poderte escuchar en radio. Me da mucho gusto. Un abrazo. Muchas gracias, Gerardo. Buena noticia para nosotros que podamos estar en Radio Centro en esta señal abierta para que haya más personas que puedan escuchar este programa. Así es. Nueva opción y buena. Gracias, Gerardo. Pues mira, estamos con una circunstancia, como dije, divisiva como pocas, por muchas razones. Hay de por medio muchos intereses, hay de por medio una sociedad que tiene dudas en una de sus partes sobre qué era mejor, si Santa Lucía, Texcoco. Hay gente que está muy definida y dice, esta es mi opción. En fin, todo lo que en el mapa tenemos respecto a ese proyecto y a esa necesidad, que al final de cuentas la necesidad es que se amplíen los servicios aeroportuarios, se enfrente la saturación que hoy existe en el aeropuerto internacional y todo lo que ya sabemos. Si te pidiera, como te pido, Gerardo Ferrando Bravo, que me digas qué viene ahora que vas a ser el director del Grupo Aeroportuario Mexicano, cuando vemos que se tiene que cancelar un proyecto y echar a andar las inversiones para hacer lo que dicen se va a hacer, ¿cómo describirías el conjunto de cosas para entender el mapa donde estamos parados? Claro, y si me permites un segundo, el poder retomar esto que has señalado. Hemos vivido, para mi gusto, un evento insólito en la vida de la sociedad mexicana, que fue a lo largo, pues yo te diría agosto, septiembre, octubre, 3 meses, de una discusión amplísima sobre el tema del aeropuerto, ¿sí? Y de las opciones planteadas, los pros, los contras. Los medios fueron realmente una vía de amplia colaboración para que yo creo que todo el país se enteró. Luego vino la consulta y tenemos ya el resultado que ya nos da, ahora sí te diría, un plan de vuelo de dónde vamos. Literalmente, un plan de vuelo que describirías ¿cómo? ¿Cómo describes el plan de vuelo? Pues mira, el miércoles pasado tuvimos una reunión con el presidente electo, con el licenciado López Obrador, y ahí él señaló, en primer lugar, las responsabilidades. La coordinación de lo que te voy a comentar le corresponderá al próximo secretario de Comunicaciones, a Javier Jiménez Espriu. Y la instrumentación se la encargó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para lo cual yo me siento realmente muy distinguido y muy comprometido para ser su futuro director general. 3 acciones. Reacondicionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reacondicionar el de Toluca y dar todos los pasos necesarios para que este proyecto conceptual inicial que todos conocemos del nuevo aeropuerto internacional, yo le llamaría ahora en Santa Lucía, se lleven a cabo todos los pasos para que podamos llegar a la construcción de 2 pistas en Santa Lucía y tener una opción adicional. Ahora, quisiera también tomar lo que tú señalas, que a veces perdemos de vista el origen de todo esto, y el origen de todo esto es la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y aquí un primer dato de una serie de datos, de reflexiones, de circunstancias que rondaron alrededor del aeropuerto en Texcoco. En 2013,
se da una declaratoria de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México a 30 millones de pasajeros. O sea, se dijo, de aquí no puede pasar, está saturado, viene el nuevo proyecto. Nada más que las circunstancias nos han llevado a que este año seguramente el aeropuerto de la Ciudad de México mueva cerca de 48 millones de pasajeros. Y te diré, lo está haciendo, sí, en los límites, pero no de seguridad. Tal vez los límites de comodidad. Todos observamos que el aeropuerto está descuidado, está abandonado, por eso hablamos de reacondicionarlo. Pero ahí hay un primer punto, fíjate, una estimación que cerró en el 60%. O sea, no podría mover más de 30 millones, está moviendo 48. Entonces, por ahí un punto de partida en donde nos mueva la reflexión. Luego, un proyecto que es el de Texcoco, que implicaba, por los cambios que tuvo, cancelar 2 inversiones muy importantes. Ese valiosísimo aeropuerto en la Ciudad de México, cancelarlo, tirarlo. Es una instalación que tiene más de 70 años. La Terminal 2 nos costó 9,000 millones de pesos y tiene operando 11 años apenas. El aeropuerto militar de Santa Lucía, ¿por qué inhabilitarlo también? Habla un poco de los pros, contras en un sentido y en el otro, pero yo destacaría que por la ruta que ahora tomamos, pues es una ruta mucho más sensata en términos de aprovechar lo que tenemos. Entonces, seguiremos usando el aeropuerto de la Ciudad de México rehabilitado, lo vamos a poner realmente en condiciones que siga siendo un orgullo para todos los mexicanos. Toluca, sí. Un aeropuerto que tiene capacidad para mover 8 millones, llegó a mover 4 millones, y este año moverá 600,000 pasajeros, está desperdiciado, utilicémoslo. Yo creo que, mira, todo mundo que utilizaba Toluca, yo era uno de ellos, el recuerdo que tenemos es un aeropuerto cómodo, un aeropuerto realmente bonito, sin grandes lujos, sin grandes excesos, pero práctico. Y luego viene ahora el nuevo proyecto en Santa Lucía. Agregaría también, Carmen, si me permites, al caso de Toluca. Se está construyendo con una inversión impresionante el tren Toluca-México. Esa es una opción también de conectividad que tendremos que aprovecharla para el aeropuerto. Esos son los 3 ejes que nos ha encargado el presidente electo y sobre los que yo te diría que desde principios de septiembre estamos trabajando. He encabezado al grupo de transición ante el grupo aeroportuario, estamos trabajando y bueno, pues a marchas forzadas. Varias preguntas, Gerardo Ferrando Bravo, te imaginarás. Claro. Una principalísima, me parece. La más importante de todas, me parece, porque al final aquí tenemos la interrogante que dejó sembrada Mitre. Este think tank, este organismo que surgió en su momento del MIT, que da servicios de consultoría y de información de alto nivel, pues a diferentes instancias, en este caso al gobierno mexicano, al Grupo Aeroportuario Mexicano y al gobierno mexicano, y este planteamiento que dice, básicamente, palabras más menos, sí, que no es compatible la operación de Santa Lucía con la operación de Benito Juárez. No sé si incluye el tema Toluca porque eso vino después, pero dejémoslo en que dice que no es compatible en materia aeronáutica operar simultáneamente Benito Juárez de Santa Lucía. Esto dice Mitre, en contraste con lo que dice la empresa francesa que fue convocada por ustedes, por el gobierno electo, y que dice que sí es compatible. Tenemos, y eso es tremendo, 2 opiniones del mismo tema, distintas, de 2 instancias técnicas de alto nivel. ¿Cómo es eso? Sí, mira, desde luego está esta circunstancia donde en la mayoría de las expresiones que se tuvieron de Mitre, y te diré en algún momento también de la OACI, de la Organización Internacional de Aviación Civil, yo lo que recuerdo de los documentos que hemos leído, no había una contundencia, pero sí había esta intención de poner palabras que apuntaran hacia una incompatibilidad. La verdad es que si tú analizas y tú ves la ubicación y la orientación de las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México, que son norte-sur, y ves la de Santa Lucía,
están paralelas, o sea, realmente no hay cruce, que ese problema se tenía con el cambio que se tuvo en el proyecto de Texcoco, por eso se tenían que cancelar tanto la Ciudad de México como Santa Lucía. Bueno, ha habido otras opiniones, hubo un grupo chileno, este grupo de NABLU, la misma OASI, en 2013 hay un documento donde dice que hay compatibilidad. Entonces, analizando en profundidad, también con los expertos mexicanos, que bueno, tenemos controladores, tenemos ingenieros aeronáuticos, ha habido muchos funcionarios en el área de aviación civil, está en principio la compatibilidad. En eso la verdad es que no tenemos duda de que sí hay compatibilidad. Ahora, te lo preguntaré de esta manera, me detengo aquí un segundo, en esta frase que dices, Gerardo Fernando Bravo, ¿no tienen ni un gramo de duda en la opción Santa Lucía respecto a la aeronáutica, respecto a la viabilidad? ¿Ni un gramo de duda? Ninguno. Y te lo diré, sentimos que el caso de Mitre y en algún momento OASI fueron motivo de presiones, ¿sí?, para orientar sus palabras en un sentido. A ver, ¿de parte de quién, Gerardo? ¿De parte de quién? Pues de los que tenían interés de que el proyecto de Texcoco no se cancelara. Pero bueno, eso es obvio, pero es que lo que estás diciendo es muy delicado porque Mitre, pues es una instancia, se entiende, internacional de muy alto nivel que va de por medio su credibilidad con lo que estás diciendo. No, pero además ellos fueron prudentes porque te acababa yo de decir que en lo que ellos expresaron también encontrabas una situación donde no había una contundencia, ¿sí? Y bueno, pues la misma OASI en 2013 señaló la compatibilidad, ha sido refrendado por otros especialistas en el mismo campo que, pues de lo que nos han mostrado, de lo que hemos observado, hay esta compatibilidad para proceder al siguiente paso, que es ya el análisis profundo del espacio aéreo para ver la operación de 2 aeropuertos de aviación civil con una operación intensa. Gerardo Fernando Bravo, ¿tendrías unos minutos más para esta entrevista? Porque tengo que hacer un corte y dejar aquí correr un breve resumen de noticias y volver contigo si no tienes inconveniente. Carmen, estar contigo es un gusto, así que aquí estamos. Así que dame un segundo para presentar este resumen, que ya no son las 9, sino las 9:04, pero casi 9:04 en este viernes de Día de Muertos. Un recuento de lo más importante con Gustavo Sánchez Benítez, Laura Barranco, que aquí corremos. Lo mejor de Aristegui Noticias. La CONAGUA informa que los trabajos de mantenimiento en el sistema Cutzamala llevan un 60% de avance. Recuerda que el sábado a las 8 de la mañana se reanudará el servicio. Andrés Manuel López Obrador adelanta que con el presupuesto que prepara para el próximo año, cumplirá los compromisos que hizo en campaña. No vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, no va a haber déficit. No vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales. No vamos a aumentar impuestos en términos reales, no se van a crear impuestos nuevos, no van a haber gasolinazos, vamos a mantener los precios de los energéticos. Especialistas consultados por el Banco de México pronostican un menor crecimiento para 2019, sería de solo 2.17%. Incertidumbre política e inseguridad serían las principales causantes. Luis Goytisolo recibe el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria. Ahí, el presidente Enrique Peña Nieto fijó a la crítica como elemento necesario para la democracia. Para toda sociedad democrática es vital que la libertad de expresión esté garantizada. De la crítica se aprende y gracias a ella se mejoran las políticas de gobierno, se eliminan las malas prácticas, las sociedades continúan desarrollándose y las democracias se fortalecen. Los estados de México, Coahuila y Tabasco no realizaron una gestión eficiente ni transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados. Esto lo señala la Auditoría Superior de la Federación al detectar posibles daños a la hacienda pública por más de 140 millones de pesos. Buscaban asaltar la casa del cardenal Norberto Rivera.
El procurador capitalino Edmundo Garrido revela que la persona detenida confesó que este fue el móvil del ataque en el que murió un policía bancario. La UNICEF alerta que son 2.300 niños los que viajan en la caravana migrante. Reitera su llamado para que los gobiernos den prioridad al apoyo humanitario y la protección antes de la aplicación de leyes migratorias. Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores reportan que en las últimas 2 semanas casi 3,000 personas han solicitado refugio al gobierno mexicano. Otras 927 han solicitado el retorno asistido a su país de origen. Donald Trump amaga con usar la fuerza letal si migrantes intentan agredir a soldados con piedras u objetos. Adelanta que restringirá el derecho a pedir asilo en la frontera con México. No vamos a tolerar eso. Si ellos quieren arrojar piedras a nuestros militares responderán. Yo les dije que las consideraran un rifle. Cuando ellos avienten piedras como hicieron a la Policía Militar de México, les dije que las consideraran un rifle. Esta y más información en aristeguinoticias.com. Bueno, retomamos la conversación. Gerardo Ferrando Bravo, te agradezco que sigas en la línea para terminar de conversar contigo sobre este panorama respecto a lo que son las 3 directrices principales de lo que viene: reacondicionar Benito Juárez, reacondicionar Toluca y el nuevo aeropuerto, o las 2 pistas más para Santa Lucía, y el tema de la seguridad aeronáutica, donde dices no tenemos la menor duda de que es compatible la operación de Benito Juárez con Santa Lucía. En eso andábamos, Gerardo, y retomamos el hilo. Dime. Bueno, a ver, te pregunto sobre reacondicionar Benito Juárez. Dijiste algo que me llamó la atención, dijiste algo que me hace preguntarte lo siguiente, que será de nuevo algo que nos produzca orgullo. A ver, la pregunta sería, con lo que van a hacer con Benito Juárez, el actual aeropuerto, ¿quedará tan bonito como el de Texcoco? A ver. ¿O de qué estás hablando? Porque, oye, a ver, porque el proyecto es de altísimo nivel en términos de diseño arquitectónico. Bueno, el diseño es espectacular, ¿estarás de acuerdo? Absolutamente. Del señor Foster. Sí, absolutamente. Bueno, es uno de los grandes arquitectos. Hombre del mundo. Un proyecto por bonito no paramos, eso sí estaba muy bonito. Pero, ahora, ¿así de bonito quedará o cómo? Pues mira, digno y bonito. O sea, todo depende de los recursos que tengamos y que nos ubiquemos en qué es lo que necesitamos. ¿Sí? Somos un país realmente con tantas necesidades que yo te diría las inversiones, las instalaciones que tenemos hay que aprovecharlas al máximo. No estamos para estar desperdiciando. Entonces, el aeropuerto de la Ciudad de México opera bien. La Terminal 2, pues a mí me encanta. La verdad es una terminal muy bonita. Yo lo he dicho, es una niña, apenas tiene 11 años, todavía tiene muchísimos años para que la podamos utilizar. Hay cuestiones que se requieren ya con cierta celeridad. Se ha hablado mucho en los medios, y es cierto, de que hay alguna situación de hundimientos en la Terminal 2, que esto es normal. Nos hundimos en el Valle de México, todo el valle se está hundiendo permanentemente. Y las construcciones se diseñan para que se hundan de manera equilibrada. En la Terminal 2 está sucediendo algo que sucede en muchas construcciones, algún hundimiento diferencial, hay que estabilizarlo, eso hay que hacerlo. Y hay otras muchas cuestiones, desde aspectos de carácter aeronáutico, de cuestiones del drenaje para hundimientos de las pistas, y también yo te diría desde el arreglo de los espacios, yo lo he dicho, hasta el papel higiénico en los baños, ¿sí? Tenemos que volverle a dar a ese aeropuerto la dignidad que tuvo en otras épocas que fueron mejores. Dime una cosa, Gerardo Ferrando Bravo, el financiamiento, el dinero, ¿cómo se va a financiar finalmente todo esto? Pues mira, a ver, hablamos de términos diametralmente diferentes. El aeropuerto de Texcoco, que como tú dices, es un proyecto bellísimo, pero bueno, había la concepción ahí en ese proyecto que fue creciendo con el tiempo, de hacer el tercer aeropuerto más grande del mundo, ¿sí? Y echar por la borda lo que tenemos. Un presupuesto nada más del aeropuerto de 285,000 millones, cifra que yo manejaría con mucha reserva porque no estaba incluida ahí
la conectividad del aeropuerto, el tren que estaba previsto, conexión del metro, carreteras, vialidades, todo eso, y otras muchas obras que había que hacer. Estarías hablando de 300,000, 350,000 millones de pesos. Arreglar el aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos una estimación de 3,000 millones de pesos. Poner nuevamente, reacondicionar Toluca, pues Toluca está bien, yo te diré, tenemos una estimación de hasta 2,000 millones de pesos, para los 8 millones actuales, a lo mejor elevarlos a 10 millones, pero son cifras totalmente diferentes. Y se ha hablado del aeropuerto de Santa Lucía, de un primer presupuesto del orden de 75,000 millones de pesos, que nos podría costar. Eso todavía tenemos que analizarlo, fundamentarlo, y cuando lo tengamos lo informaremos. Entonces, ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Mira, tenemos la enorme ventaja de que somos un país muy visitado, somos un país que particularmente en la Ciudad de México el número de vuelos es muy amplio, el número de pasajeros. Entonces es la tarifa de uso aeroportuario lo que ha permitido financiar lo que era el proyecto de Texcoco, y con esa misma fuente de financiamiento la orientaremos para financiar las obras que te mencionaba. Gerardo Ferrando Bravo, vimos esta semana que además de las calificadoras que están planteando mensajes diversos, digamos, de riesgo, de inquietud, etcétera, todo lo que se ha debatido con las calificadoras, por un lado, la reacción de una manera del mercado cambiario y bursátil, todos estos fenómenos de los mercados y el quién manda en México de López Obrador, bueno, todo eso es una parte de la historia, pero también vimos que fueron a reunirse con López Obrador dos representantes de los dos principales contratistas del aeropuerto, que son ICA y Grupo Hermes, de Carlos Hanron y de Grupo ICA. ¿En qué quedaron? Pues mira, ellos lo declararon, ellos pidieron esta cita, el licenciado López Obrador los recibió con mucho gusto, él nos comentó que fue una reunión muy cordial, y no es la primera, tendremos reuniones con todas las empresas que están participando en las obras de Texcoco. ¿En qué quedaron? En la mejor disposición. A ver, no se cancela la posibilidad de crecimiento aeroportuario. Estamos cambiando de lugar, cambiaremos también de magnitud de proyecto, esto es un hecho. Tenemos que sentarnos con ellos. Los conocemos, son empresas, muchas de ellas empresas muy importantes en el país, con contratos muy importantes en Texcoco, que vamos a tener que ajustar cómo concluir la etapa Texcoco y cómo retomamos la etapa de Santa Lucía. Yo te diría, en el medio que me muevo, que es el de los ingenieros, a varios de ellos los conozco, de los que están involucrados en las obras de Texcoco, hay la mejor disposición. Y yo, realmente esto me hace estar muy optimista de que ojalá gradualmente, con mayor información y entendimiento, pues yo te digo, todos los mexicanos entendamos que ese proyecto que pudo haber tenido en su momento la atención, Texcoco, que es un proyecto, como lo hemos dicho, bellísimo, no es el que nos corresponde en este momento para la situación de nuestro país. Aprovechemos lo que tenemos, usemos los recursos de una manera racional. Yo creo que es una vía correcta en este momento para la patria. Para cerrar, Gerardo, perdón que voy a otro tema que no es este cierre, pero para cerrar, muchos dicen la distancia, sobre todo en la lógica, si me lo permites, de la capital de la República, Santa Lucía suena lejísimos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tan lejos, qué tan cerca de lo que sería la referencia hoy conocida de un aeropuerto internacional para México? Sí, mira, ni tan lejos ni tan cerca. Santa Lucía, y te voy a poner del aeropuerto de la Ciudad de México a Santa Lucía 40 kilómetros. Del aeropuerto de la Ciudad de México a Toluca 65 kilómetros. ¿Sí? Toluca ya operó, y operó muy bien, como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México. Santa Lucía va a estar más cerca. Y bueno, vamos a tener un modelo como lo tiene París, como lo tiene Londres, como lo tiene Nueva York, de en varios aeropuertos realmente poder atender la demanda de una manera ordenada. Esa es la tarea que tenemos ahora por delante. Pues estaremos al pendiente de todo esto, Gerardo Ferrando Bravo, si me lo permites, para hablar en otras ocasiones. Por lo pronto, gracias por tomar esta mañana esta llamada telefónica.
Carmen, a mí me da un gusto enorme escucharte, sabes el gran aprecio que te tengo, y estoy a tus órdenes para que a través de los millones que te escuchamos podamos mantenerlos informados de cómo vamos. Pues estamos en comunicación como siempre, Gerardo, gracias por estar aquí y buenos días. Buen día. Buenos días, pues ahí está el futuro director del Grupo Aeroportuario Mexicano. 9:10